11 de la mañana con 46 minutos en todo el país. Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11. Estamos en vivo a través de Canal 11 y de Canal 21 de Montecable en Montevideo. Les decíamos que, bueno, el tema del bullying en los niños es un tema muy preocupante. Lo hemos abordado reiteradamente aquí en el programa porque entendemos que debe ser este también un espacio para escuchar las voces, las opiniones, las personas que estudian sobre el tema, las personas que lo padecen y bueno, y las personas que son responsables de marcar, de legislar, de hacer cosas. Y por eso estamos en comunicación vía Zoom con María Laura García, ella es psicóloga. ¿Qué tal, García? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy Gracias a bien, ustedes. muy bien, un placer. Bueno, ¿qué pasa con el tema del bullying? Nos preocupa mucho, de repente lo vemos, lo vivimos, nuestros hijos de repente pueden pasar situaciones por el estilo, cómo detectarlo, cómo manejarnos, ¿qué diagnóstico nos plantearía? Sí, como tú dices, es una problemática que mm, tiene larga data, o sea, no es algo de la modernidad, de esto del maltrato en los grupos, ¿no? Eh, Ha existido siempre, en todos los tiempos. Tampoco es algo que podamos decir que es exclusivo del ámbito escolar. Viste que se tiende a llamarlo acoso escolar o bueno, relacionándolo a esa etapa de la educación. En realidad, el bullying, que es un término que se tomó prestado del inglés, eh, se observa en todas las ramas de la educación y no solo de la educación. O sea, quiero decir, escuela, liceo, universidad. Ya cuando pasamos a la vida adulta y ya se da este tipo de conducta de maltrato o acoso en lo laboral, tiene otro nombre, pero es más o menos la misma forma de proceder. Pero bueno, la vulnerabilidad de los chicos, de los escolares y los liceales, quizás hace que sea más complejo, como en el sentido de que las herramientas con las que cuentan no son las mismas que un adulto, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, a Silvana Giachero, que es colega suya, hablar del tema de los cómplices, ¿no? Los cómplices de la persona que hace el bullying, que es fundamental porque sin cómplices no hay quien haga bullying, porque es lo que lo empodera de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos detectarlos y desactivarlos? Sí, es verdad, la colega Yachero, Silvana, es especialista en el tema, hace muchos años viene trabajando e incluso eh, pujando por los proyectos de ley, ¿no? De- que hagan como un marco de Que ella se queja que protección a están nivel. durmiendo en el Parlamento, ¿no? Ajá. Mm. Sí, se sigue esperando como por eso. Bueno, sí, es para explicar un poco lo que es el funcionamiento de la dinámica del bullying, es lo que llamamos una tríada, o sea, son tres puntos que aparecen siempre, que vendría a ser el acosador, el maltratador, la víctima, y el tercer punto es el grupo de observadores que usualmente acompaña al que maltrata o acosa, pero de una forma como más pasiva, o no siempre así, pero quiero decir que no están ahí observando y acompañando en forma de banda a veces, ¿no? De apoyo para poder lograr el cometido. Es importante ver que a veces se utiliza esta palabra bullying como para muchas cosas que no lo son, ¿no? Como que se utiliza en el lenguaje cotidiano, las personas aluden a ciertas situaciones utilizando el término bullying cuando no lo es. Por eso es bueno definir en sí las características. Ahora te respondo en profundidad lo que me decías de quien acosa, pero es bueno saber que el bullying es una conducta que tiene que ser persistente en el tiempo. No es un conflicto puntual, es decir, de una sola vez, ¿no? Es algo que persiste, es consistente, sistemático, tiene una duración en el tiempo y tiene unas características que utiliza la violencia, tanto psicológica como física, este, y además es premeditado, no es casual, ¿no? El que maltrata elige un, a un blanco que, digamos, tiene ciertas características que lo hacen frágil,
y que al maltratador le dan la idea de que es un punto fácil a dónde apuntar, ¿no? A dónde tirar, digamos. Y me decías acerca de quien maltrata, tiene ciertas características también, o sea, tiene un perfil más delimitado. La víctima, el chico o el niño o niña o el adolescente que es acosado o maltratado, en sí se habló mucho de un perfil, pero se sabe o decimos que no es posible como determinar un perfil porque de la víctima, eso como que lo va a determinar el maltratador y el contexto. Quiero decir con esto que en un contexto donde, por ejemplo, todos sean, no sé, de muy buen rendimiento, alumnos de muy buen rendimiento, muy inteligentes, quizás pudiera llegar a ser aquel que rinde menos, ser punto de objetivo, digamos, objetivo a maltratar. En otro contexto donde de repente hay alguien que tiene algún tipo de vulnerabilidad a nivel físico o algo que lo hace, que le da cierta fragilidad, quizás sea ese otro punto a tomar como por el maltratador. Pero no decimos que hay un perfil de la víctima, ¿no? Cualquiera puede llegar a serlo. Y no así quien maltrata, ¿no? El chico que maltrata tiene sus características, es usualmente un chico que tiene muy baja tolerancia a la frustración, eh, tiene problemas vinculares, usualmente no abunda en amigos, digamos, o sea, tiene seguidores, ¿no? Que también tienen una baja autoestima y lo siguen como para empoderarse, pero bueno, tienen un manejo como agresivo, eh, tienen una baja autoestima, como lo dije antes, creo, y todo eso hace que se empoderen como en esta posición de liderazgo y de ir como a imponerse frente a otro que es más vulnerable, ¿no? Claro. Esa asimetría, digamos, siempre se da. Uno tiene un poder mayor sobre el otro. Ahora, por ejemplo, porque hablamos los adultos de lo que podemos hacer, de los diagnósticos, de cómo actúa, cómo se comporta, pero de repente, ¿qué elementos le podríamos dar a nuestro hijo, a nuestra hija, para que, porque son ellos los que van a estar en contacto con quien les hace bullying o con quien los acosa o con quien los agrede? ¿Cuáles son las herramientas que les debemos dar? ¿Qué deben hacer ellos y ellas para, en el momento de enfrentarse a quien le hace bullying, bueno, justamente enfrentarlo o tratar de desmarcarse de la situación? ¿Qué les decimos a ellos que son los que están en la primera línea? Sí, eso que tú dices, Marcelo, es muy importante porque también no pensemos que solamente le vamos a hablar a nuestro hijo por si nuestro hijo es un blanco como posible de ser maltratado, ¿no? Sino que debemos hacerlo porque en eso también es, lo que, es la prevención y es a lo que se apunta, ¿no? A que todos los chicos manejen estos temas y por eso se debe hacer a nivel educativo, en la familia, porque eh, al hablar de nuestro hijo, quizás le estemos hablando a alguien que va a observar esa situación. Tal vez no sea la víctima, ¿no? Quizás nuestro hijo no pase por ser, no esté en el lugar de víctima, pero sí va a ser alguien que observe eso y tiene que saber y darse cuenta que esa situación que se está dando no está bien, ¿no? Por eso es que se trabaja mucho en países muy avanzados. Por ejemplo, en Finlandia se ha probado el modelo que se llama el modelo Kiva, lo han aplicado y en pocos años obtuvieron muchos resultados, que este modelo básicamente, como muy concretamente, apuntaba a trabajar con eso, con el grupo, por ejemplo, con una clase, entrenándolos en habilidades, en asertividad, en la empatía, ¿no? Que es algo que los chicos que maltratan usualmente carecen o tienen un quiebre ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso te decía, cuando hablamos a nuestro hijo, darle eh, información acerca de qué es lo que debe esperarse en la vinculación con los demás, lo que es ponerse en el lugar del otro, qué cosas no están bien. Por ejemplo, es muy común que cuando maltratan a un chico en una clase o en un patio le hagan lo que se llama la ley del hielo o la ley del silencio, donde no se le habla, se le excluye, no se le invita. Entonces, como que a los demás que no están participando de esa dinámica de maltrato, entrenarlos y darles información de que
si observan que eso pasa, eso no está bien, y poder como también ser agentes de, de cambio, en cierta forma, ¿no? De denuncia, de... Es muy difícil para el niño que está dentro del círculo del maltrato, de esa dinámica, salir. Por eso se sabe que son muy pocos los niños que logran hablar esto en su familia, ¿no? Se sabe que de repente, si pudiéramos decir un número, es 2 de 10 llegan a poder decir en su casa que están siendo maltratados. El resto no. Entonces, por eso, cuando llegamos ya a estas situaciones, a veces se hace complejo y a veces es tarde. Entonces, tenemos que ir antes a lo que es la prevención y, bueno, mostrarles que, y también, a ver, no nos olvidemos también que en el día de hoy con las tecnologías de la información, muchos de estos tipos de maltrato y acoso aparecen a través de las redes sociales y de formas que nosotros no podemos ver, o sea, no podríamos visualizar quizás, ¿no? Ellos lo viven de esa manera, sobre todo se da en los adolescentes, que el maltrato ya no es en el patio, ya no es un empujón o un insulto, sino es poner en evidencia ciertas, no sé, ciertas cosas de la víctima, como fotografías sin su consentimiento, largar rumores que no son ciertos, de manera de dañarlo. Entonces, creo que ahí es donde, hablando a todo lo que es el grupo de chicos, no en clase, sino cada padre en su casa, podemos hacer que sean agentes de cambio y puedan captar situaciones que son muy, a ver, muy dañinas. Esto causa un daño severo en las víctimas y a largo plazo. María Laura, ¿cuál sería el rol de los docentes? Habida cuenta de que el bullying es algo que se da en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. Sí, los docentes están muchas veces muy implicados porque también una característica de esta dinámica es que la mayoría de este tipo de situaciones ocurre muchas veces dentro del salón de clases, no siempre es en un patio, en un baño, como se muestra muchas veces en las películas, ¿no? En los vestuarios. Esto ocurre a veces delante a ver, no es en la cara del maestro, ¿no? Obviamente que el acosador, el maltratador tiene una habilidad determinada para no hacer esto, pero de repente sí en el salón de clase, cuando el maestro se retira o cuando no está mirando. Entonces, los maestros muchas veces están en contacto y son, a ver, forman parte de, sin quererlo, obviamente, ¿no? De toda esta situación. Y eh, como parte de la formación, he escuchado en estos últimos meses que como parte de la formación docente, por suerte se está dando como esta temática a los futuros docentes como en el programa, ¿no? Lo que es el maltrato escolar. O sea que ellos manejan esto, pero lo que pasa creo que no solamente tiene que ver con los docentes, sino también con la institución, que a veces eh, hay casos en los que la institución niega estos problemas porque, a ver, como que de repente sería una mancha para su reputación, ¿no? El hecho de que dentro del seno de esa casa de estudios se dé estas conductas de maltrato. Entonces, cuesta mucho a las familias que la institución tome medidas de repente severas ante estas conductas y es todo un sufrimiento y a veces un periplo que las familias pasan. A veces la mejor opción para el niño y para la familia es el cambio de institución, pero hasta que eso se da, no es fácil, a ver, jugar con esto de que a veces el discurso o de los docentes, pero esto no es en general, por supuesto, o de la institución es que bueno, es un juego de niños o tienen que resolverlo entre ellos. Entonces, creo que lo interesante es poder visibilizar que estamos ante una problemática de, que tiene gran gravedad, ¿no? Seriedad. No es solamente algo que, como decía, algo puntual, una pelea en un patio, sino que es sistemático y tiene una duración, por lo cual el daño causado en el adolescente o en el niño
no es algo que sea fácil de revertir. De hecho, la vivencia de maltrato causa de abuso escolar o de maltrato escolar, causa lo que es el trastorno por estrés postraumático, que es lo mismo que ocasiona una catástrofe, una guerra, situaciones de mucha violencia, y este tipo de, de dinámica también lo causa. Ahí vemos lo que es la secuela, ¿no? Del bullying. Eh, Al principio lo mencionabas, ¿no? El tema de decir, bueno, es un término cuñado el bullying, porque además el bull es un toro, pero el bullying es la acción, ¿no? Es el gerundio en inglés, que es el verbo que se está cometiendo, es la acción permanente. Ahora, uno se pone a pensar, y cuando íbamos a la escuela existía el bullying, no se llamaba bullying, pero siempre era el agarrar de punto, ¿no? O el agarrar de gil a algún compañero o alguna compañera, porque era burro o porque sabía mucho o porque era muy alto o gordo o flaco, petizo, canoso, pelirrojo. Por distintas razones éramos crueles ya hace muchos años. Ahora, ¿están habiendo más casos ahora? ¿Son más graves? ¿Tienen mayor visibilidad? ¿Hay más herramientas y por eso se trata de abordar más el tema? Porque no es un tema nuevo, no es algo ni de la pandemia, ni prepandemia inmediatamente. O sea que es algo que existió siempre. ¿Cuál es la dinámica que tiene hoy? ¿Cuál ha sido el cambio que ha tenido hoy? Creo que la llegada, o sea, hay la llegada de la información inmediata, tiene que ver con que conocemos mucho más casos, esto ha existido siempre, es verdad. El uso de las tecnologías también hace que en pocos segundos se pueda estar agrediendo a alguien a través de una foto, de un posteo, de un comentario. Eh, Me parece que además los niños utilizan dispositivos electrónicos, o sea, era algo que antes no ocurría y que de repente eran casos, ocurría el maltrato, como tú dices, en la escuela, pero eran casos como aislados, ¿no? Hoy se sabe que no hay institución educativa que no tenga casos de este tipo, ¿no? Y la razón por la que han aumentado, pienso, a ver, que debe tener relación con la escalada de la violencia en general, a todo nivel, no solamente en una escuela, es en el deporte, en el fútbol, en manifestaciones. También ahí creo que los adultos también debemos hacer un mea culpa y también reflexionar acerca de cuando con comentarios hacemos puntualizaciones al respecto de una característica de una persona, ¿no? Como que, digamos, dando a entender que esa característica, ya sea física o de su personalidad, diciéndolo de una manera agraviante, por supuesto, dando a entender que eso pudiera llegar a estar mal, o sea, o no es lo esperado. Entonces, porque aparte se sabe que los chicos que tienden a ser maltratadores también vienen usualmente de entornos donde la agresión, ya no siempre física, también puede ser verbal, es moneda corriente, ¿no? Entonces creo que nosotros debemos también, antes de emitir una opinión acerca del aspecto de alguien, del lugar de donde proviene, de cualquiera de sus características, pensarlo mucho, porque somos el modelo que ellos tienen delante. Sin duda. María Laura García, se nos ha terminado el tiempo. El tema es muy interesante, da para mucho más. Está bueno que tengamos estos espacios para escuchar profesionales que nos den su opinión, su visión, los consejos de cómo manejar la situación, porque estamos todos involucrados, como decíamos al principio. Esto nos comprende absolutamente a todos, más allá de que de repente nuestros hijos no sean víctimas del bullying, pero sí forman parte de un colectivo, de una clase, de unos compañeros, de los amigos, que también todos deben jugar un papel para tratar de que esto no ocurra. Parece difícil, pero hay que seguir dando la pelea. Totalmente. Bueno, Marcelo, muchas gracias a ti, al programa, por invitarme nuevamente. Un placer. Nos vemos pronto. Bueno, saludos. Chao, Muchas chao. gracias. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa a las 12:05, ya volvemos.